Bueno, gracias, presidenta. Diputados y diputadas, es una pena, ya ha explicado el señor Marcos por qué hacemos hoy dos intervenciones del consejero seguidas sobre el mismo tema. Nos hubiera gustado que esta intervención, o por lo menos una de ellas, se hubiera hecho antes de la reprobación del jueves pasado, porque realmente la situación de la atención temprana en la Comunidad de Madrid, y así lo expresaron todos los portavoces, menos naturalmente la portavoz del PP o el portavoz del PP, es un desastre, y solo está en qué situación se encuentra, pues hubiera habido motivos más que de sobra para esa reprobación. Pocas veces va a haber tanta unanimidad, y no me refiero al voto, tanto al voto como a las críticas concretas que se hacen a su gestión en este asunto, ¿no? En cualquier gestión política, pues siempre hay casos más dolorosos que otros, y bueno, hemos tenido el caso de las residencias, de la situación de los ancianos en nuestra comunidad, y era especialmente doloroso, y en el caso de la atención temprana, por estar hablando de niños y niñas con dificultades especiales, pues nos encontramos en una situación parecida. Además, es muy sangrante comprobar cómo se vulneran los derechos de los niños y de las niñas cuando lo que significa, en este caso, la desigualdad económica, cuando no hay políticas públicas que vengan a paliar dicha desigualdad. Significa nada más y nada menos que privar a estos niños y niñas que tienen una dificultad especial de una posible mejoría y, por tanto, de un futuro mejor y en igualdad, ¿no? Esto realmente no puede dejarse a merced de la capacidad económica de las familias, y es profundamente injusto que el bienestar presente de estos niños y su bienestar futuro dependa de poder pagarse o no una atención temprana de calidad, que es lo que está ocurriendo en este momento. El otro día se le reprochó también con razón, y creo que este reproche es perfectamente aplicable, a todas sus políticas y en realidad a todo el Gobierno. Se le reprochó que todas las políticas sociales de este Gobierno, presentadas en forma de sus famosas estrategias, bien encuadernadas, bien maquetadas, pues no son sino humo, marketing puro, ¿no? Unas estrategias que nosotros estudiamos cuidadosamente las primeras veces, pero que a estas alturas yo creo que toda la Cámara sabe que no son más que humo. El dinero no aparece en los presupuestos, no se sabe de dónde sale ni a dónde va, los objetivos son ridículos para las necesidades que existen, y en definitiva a estas alturas las asociaciones nos hacen llegar, las asociaciones de los distintos sectores implicados, la verdad que están que trinan con sus famosas estrategias. Yo creo que ustedes, en vez de políticas sociales, lo que hacen es editar libros, librillos con muchos gráficos muy bien encuadernados, pero que pretenden vender más que humo, ¿no? Usted aquí y en la comisión, por medio del director general, usted mismo por medio del director general, la verdad es que tengo que decirle que mienten. Se lo han dicho otros portavoces, pero mienten sin rebozo. Nos cuentan lo de siempre, y yo por lo menos que esta comparecencia sirva para que la oposición pueda expresar públicamente que ustedes mienten. Y no lo digo yo, que no soy a lo mejor una experta en atención temprana. Nos hemos reunido, como supongo que les ha ocurrido al resto de los partidos, con las familias que nos han dicho que ustedes mienten. Concretamente, nos dijeron que en ocasiones las comparecencias en la comisión concretamente pues pueden llegar a ser sonrojantes. En todo caso, mire, la situación de la atención temprana en España sabemos que en general no es buena, en su conjunto, entendida integralmente, donde ni siquiera forma parte de la cartera básica del Sistema Nacional de Salud, a pesar de que el Congreso mandató al Ministerio a que la incluyera, pero no se ha hecho, ¿no? Sabemos que son, por tanto, las comunidades autónomas las que desarrollan sus normativas y distribuyen recursos, y las que, en definitiva, tienen que garantizar que la atención temprana se cumpla. Y sabemos también, y se ha dicho aquí varias veces, que en Madrid tenemos el decreto del 2015 que define la atención temprana, y lo hace definiéndola como un derecho del niño y la niña según las normativas internacionales que recoge, ¿no? La realidad es que dicha normativa no se cumple por falta de recursos, desde luego, pero también por falta de voluntad política. La escasez de recursos tiene que ver con los recortes, pero la falta de voluntad política tiene que ver
con que ustedes tienen la decidida intención de dinamitar lo público y degradarlo hasta que no haya nada que recuperar. Los recortes han supuesto una enorme degradación del sistema sanitario y del sistema educativo en su conjunto y de la atención temprana también en la medida en que es deudora de ambos sistemas, porque no hay un sistema integral independiente de atención temprana que hubiera permitido librarla de lo peor de los recortes. Aún así, hay muchas cosas que con voluntad política se hubieran podido mejorar. Por ejemplo, la coordinación y la información, que son prácticamente inexistentes. Han venido familias a decirnos que son ellas, las madres, los padres, los que han tenido que explicar a los pediatras cómo actuar cuando detectan que hay un caso que necesita evaluación, que son las propias familias las que se lo han tenido que explicar al pediatra. No hay coordinación entre los sistemas sanitario y educativo, esa es la realidad, y no hay información tampoco a los padres, suficiente información por parte de la Administración. Muchas familias no saben qué hacer, nadie se dirige a ellas y hay familias incluso que ignoran que existe un recurso público a su disposición. En el actual sistema de atención temprana no hay una sola instancia que no falle. Quizá el diagnóstico sea lo que mejor funciona, pero después nos vamos a encontrar con que esa falta de información a las familias, que la coordinación entre los organismos y la Administración, como han dicho aquí varios portavoces, es muy deficiente, que la valoración no es lo suficientemente rápida, que la prestación no cubre las necesidades, que faltan recursos, que las plazas son insuficientes, que hay niños y niños sin plaza, por tanto, y que la atención, desde luego, no es gratuita en los centros concertados, que son la mayoría, y que ustedes promocionan sobre las prestaciones que ofrecen los centros públicos. Volvamos al CRECOVI. Ustedes es un caso, pues no sé cómo llamarlo, fastuoso de mantenerla y no enmendarla. El CRECOVI, que en su origen pudo ser una idea, una buena idea, una idea a estudiar, una idea que en principio podía no ser tan mala como luego ha parecido, en este momento el CRECOVI no hay, con una lista de espera de datos desconocidos, porque tampoco hay transparencia y, como también le han recordado, resulta muy difícil acceder a los datos reales, lo cual es una exigencia por parte de las familias. Lo cierto es que todo el mundo, menos usted, todo el mundo está de acuerdo que ahora mismo el CRECOVI funciona mucho peor que lo que había antes del decreto del 2015. O sea que el CRECOVI realmente no funciona. Y ustedes, en vez de modificar, corregir, arreglar, lo que hacen es seguir diciendo que es una magnífica idea, cuando todas las familias insisten en decirnos que es un cuello de botella donde se estrellan y donde se pierden estos niños, donde pierden muchos meses que son imprescindibles para ellos, ¿no? Y cuando se consigue por fin la valoración, que se supone que se conseguirá la prestación, tampoco es verdad. El dictamen de necesidad de atención temprana no da lugar al derecho a recibir dicha atención, sino que dicho dictamen es solo un requisito que a su vez va a depender de que haya plazas libres, porque no hay plazas suficientes. No sabemos cuántos niños no tienen plaza porque los datos no son transparentes, pero desde luego hay niños sin plaza y hay otros muchos que pasan demasiado tiempo a la espera de una valoración que no llega. Hay niños sin plaza, como nos dicen las familias que vienen a vernos. Y luego está, desde luego, la cuestión de que se expulsa a los niños mayores de 6 años del sistema, como si a partir de esa edad, también lo han dicho varios portavoces, las necesidades terapéuticas desaparecieran. Se les expulsa a un sistema educativo que tampoco está preparado para acogerles. Los recursos terapéuticos son insuficientes, pero además están mal organizados. Las 120 horas a la semana, independientemente de las necesidades, no tienen indicadores de calidad, parece que se dan al peso y son una muestra de desprecio por el sistema. Las intervenciones, como hemos dicho, se prestan en centros concertados cuando hay plazas libres, a veces en los centros base, que son los verdaderamente públicos y que están sometidos, como nos han dicho y nos han manifestado las trabajadoras y los trabajadores, están sometidos al asedio y degradación al que ustedes están sometiendo lo público. Y en los centros concertados no se empeña la educación, o sea, la atención no es gratuita porque las familias nos cuentan lo que tienen que a veces pagar y supongo que para ustedes será poco dinero, para algunas familias es un coste inasumible. En definitiva, inasumible o que supone que la economía de la familia lo sufre. En definitiva, el sistema no cubre las necesidades, deja a muchos niños y niñas desatendidos, crea un modelo profundamente segregador e injusto. La atención no es universal, no es gratuita y no es de calidad, como bien saben las familias de estos niños y niñas y como nos piden que denunciemos. Y dado su empeño en crear sistemas cada vez más segregados y más injustos, no tenemos
realmente esperanza en que rectifiquen por propia voluntad. Espero que entre todos y todas, y con el apoyo y el empuje y la lucha de las familias de estos niños y niñas al frente, le hagamos rectificar. Por lo pronto está reprobado y creo que eso debería darle que pensar. Muchas gracias.